Muy buenos días con todos. Continuemos con nuestra materia. En la clase anterior estuvimos analizando los diferentes modelos y métodos que existen para la evaluación del desempeño. Hablamos de esos métodos tradicionales como las escalas gráficas, que si bien son sencillas, seguro las han visto, pecan de ser muy subjetivas. Y también revisamos los métodos modernos, que son mucho más robustos, como la administración por objetivos, MBO, o esa fantástica herramienta que es la evaluación 360 grados, donde obtenemos una visión completa del colaborador desde todos los ángulos: jefes, pares, subordinados e incluso clientes. Pero inevitablemente surge la pregunta clave: profesor, ¿qué tan bonito suena todo eso? Pero ¿qué es lo que realmente usamos aquí en Ecuador? Si yo entro a trabajar en el Ministerio del Interior, en una empresa pública o en la Agencia Metropolitana de Tránsito aquí en Quito, ¿voy a poder elegir el modelo 360? La respuesta es directa. En el sector público ecuatoriano, la evaluación del desempeño no es una opción. No es algo que talento humano decide hacer si le queda tiempo. Es una obligación legal estricta. Nuestro marco normativo es muy claro. La LOSEP, la Ley Orgánica de Servidores Públicos, lo manda en sus artículos del 76 al 80, pero el documento que realmente nos da el cómo hacerlo, nuestro manual de operaciones, es la norma técnica del subsistema de evaluación del desempeño. Actualmente nos regimos por el acuerdo ministerial número MDT-2018-0041. Esta norma establece una metodología única y estandarizada para todas las instituciones del Estado. No importa si es una institución de seguridad ciudadana o un ministerio de agricultura, el esqueleto es el mismo. El objetivo que busca la norma no es castigar, sino medir la gestión de la entidad, de los procesos y por supuesto de los servidores para impulsar el mejoramiento continuo. La responsabilidad de aplicar esto recae en la UATH, la Unidad de Administración del Talento Humano de cada institución, pero la ejecución, la calificación, la hace el jefe inmediato, siempre bajo la rectoría y control del Ministerio del Trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que mide este modelo ecuatoriano? La norma es muy específica y se fundamenta en la evaluación de 4 factores obligatorios, y quiero que pongan mucha atención a sus ponderaciones, porque son fijas. El primer factor, y el de mayor peso con un 35%, son los indicadores de gestión operativa de cada unidad. Fíjense en esto, es un factor colectivo, no mide el desempeño individual, mide el desempeño del equipo, del proceso al que pertenece el servidor. Por ejemplo, si usted trabaja en una unidad de policía comunitaria, UPC, un indicador de gestión operativa podría ser reducir el índice de robos a personas en el circuito asignado en un 5% en el año. Si la UPC como equipo logra esa meta, todos los servidores de esa unidad reciben el puntaje correspondiente a ese 35%. Esto fomenta el trabajo en equipo, o todos remamos hacia el mismo lado o el bote no avanza. El segundo factor, con un 30%, sí mide los niveles de eficiencia del desempeño individual. Aquí es donde ponemos la lupa sobre el servidor. ¿Cómo hace su trabajo? ¿Cumple sus funciones específicas? ¿Lo hace con calidad? ¿Entrega los informes a tiempo? Aquí se miden subfactores como los conocimientos técnicos, por ejemplo, la habilidad de un agente de investigación para procesar evidencia, y también las competencias conductuales como su iniciativa, su proactividad o su capacidad de comunicación con el equipo. El tercer factor, que vale un 20%, es crucial: los niveles de satisfacción de usuarios externos. ¿Qué dice la ciudadanía? ¿Qué dice el usuario final? Si usted trabaja, por ejemplo, en la ventanilla de atención del SU 911 recibiendo llamadas de emergencia, o en la Agencia Nacional de Tránsito emitiendo licencias, el usuario al que atendió evalúa la calidad de ese servicio. Esto se suele medir con pequeñas encuestas al final del trámite, buzones de sugerencias o mecanismos similares. Y finalmente, el cuarto factor, con el 15% restante, son los niveles de satisfacción de usuarios internos. ¿Quiénes son ellos? Son sus compañeros de otras áreas.
Pensemos en alguien que trabaja en el departamento de compras públicas de un municipio. Su usuario interno es el departamento financiero, que necesita los informes de compras a tiempo, o el departamento de obras públicas, que necesita los materiales que él compró. ¿Se entrega la información correctamente entre departamentos? ¿Hay colaboración? Esto mide qué tan aceitada está la maquinaria dentro de la institución. Como ven, si suman 35 más 30 más 20 más 15, tenemos el 100% de la calificación. Y esto tiene consecuencias muy serias. La LOCEP establece que si un servidor obtiene una calificación de insuficiente por segunda vez consecutiva, esto es una causal de destitución, obviamente dándole un plan de mejora y la oportunidad de recuperarse tras la primera mala evaluación. Aquí es donde ustedes, como futuros gestores de talento humano, van a encontrar la atención más grande de su carrera. Tenemos un marco normativo rígido, estandarizado, que nos da 4 factores fijos. Pero nosotros, como expertos, sabemos que la evaluación debe ser para el desarrollo, debe ser flexible. ¿Cómo resolvemos esto? La solución no es ignorar la norma porque es ilegal, ni tampoco aplicar un modelo diferente. La solución inteligente es integrar las mejores prácticas, como la 360, dentro de la estructura obligatoria. Les doy un ejemplo práctico. La norma me pide calificar competencias conductuales en el factor del 30% individual. Perfecto. ¿Cómo obtengo evidencia objetiva para esa calificación? Puedo usar una mini evaluación de pares o de usuarios internos. Esa retroalimentación de los colegas la uso como un documento de respaldo, como una evidencia objetiva para justificar la nota que pongo en el formulario oficial. De ese modo, cumplo con la ley, uso el formato obligatorio, pero enriquezco el proceso, lo hago más justo y objetivo usando principios modernos. Ahora, de nada sirve tener el mejor modelo, legal o no. De nada sirve llenar formularios y sacar porcentajes si al final del proceso no sabemos cómo comunicar esos resultados al servidor. El momento de la verdad, el componente más crítico de todo este subsistema, es la entrevista de retroalimentación. Una retroalimentación mal entregada puede destruir la motivación de un buen servidor, mientras que una bien ejecutada puede inspirar la mejora. Pero antes de pasar a esa fase crucial que veremos en detalle en la siguiente sesión, quiero que reflexionemos un momento más sobre este modelo ecuatoriano. Es fundamental que entiendan no solo qué mide, sino por qué está estructurado así y cuál es su rol exacto como gestores en este proceso. Piénsenlo de esta manera. ¿Por qué creen que la norma le da tanto peso, un 35%, a un indicador colectivo, el de la unidad operativa? Porque en el sector público el éxito rara vez es individual. De nada sirve tener un servidor público estrella, un 10 sobre 10 en su desempeño individual, lo que mide el 30%, si su unidad, su proceso, su departamento, el 35%, no cumple sus metas. Pongamos un ejemplo muy cotidiano aquí en Ecuador. Imaginen un analista financiero en el IES. Es brillante, hace los informes de presupuesto más rápidos y sin errores. Su 30% individual está perfecto, pero si el área de finanzas como equipo no logra ejecutar el 95% del presupuesto anual asignado a la compra de medicinas, el 35% colectivo, la institución entera falla. Los hospitales se quedan sin medicinas y el ciudadano, el afiliado, sufre. El modelo nos obliga, nos guste o no, a vernos como parte de un sistema interconectado. O todos avanzamos o el esfuerzo individual se diluye. Ahora miremos los otros 2 factores. Satisfacción externa, 20% e interna, 15%. Esto, estimados estudiantes, es un reflejo directo de la búsqueda de la calidad en el servicio público, un concepto que en Ecuador aún estamos fortaleciendo. No basta con hacer el trabajo, el 30% individual, y cumplir la meta del área, el 35% colectivo. El modelo nos obliga a preguntar, ¿cómo lo hicimos? ¿El ciudadano que vino a la ventanilla del registro civil a sacar su cédula se fue sintiéndose respetado, bien atendido y en un tiempo prudente? Ese es el 20% externo. Y no menos importante,
El informe que yo, desde el área jurídica, le pasé a mi compañero de planificación estaba claro, a tiempo y fue realmente útil para su trabajo. Ese es el 15% interno, el aceite que mantiene la maquinaria funcionando sin fricciones. En la práctica, aquí en el país, el gran desafío para las unidades de talento humano UATH no es solo correr el proceso y asegurarse de que todos llenen los formularios. El verdadero reto es que esto no se convierta en lo que llamamos un elefante blanco, un trámite burocrático más que se hace porque toca, solo para cumplir con el Ministerio del Trabajo. El rol del jefe inmediato es absolutamente vital. La UATH capacita, da las herramientas, pero es el jefe inmediato quien debe llevar el registro de los hechos relevantes. Si un jefe solo se sienta al final del año a llenar el formulario al ojo, basándose en si el servidor le cae bien o le cae mal, ha corrompido y destruido todo el propósito del sistema. Y ahí es donde volvemos a la idea de la evidencia objetiva que les mencioné antes. El buen líder, el buen gestor público, va recopilando estos datos durante todo el periodo. Va guardando ese correo de felicitación de un ciudadano, evidencia para el 20%. El informe de cumplimiento de metas del área, evidencia para el 35%, y las observaciones de desempeño del día a día, para el 30%. Cuando el sistema se aplica así, con seriedad y profesionalismo, deja de ser percibido solo como una amenaza de destitución y se convierte en lo que realmente debe ser, una hoja de ruta para la mejora continua. Y cuando lleguemos a esa reunión de retroalimentación, de la que hablaremos en la próxima clase, no vamos a ir a hablar de percepciones subjetivas, vamos a ir a hablar de datos concretos. Y esa, jóvenes, es la única forma de asegurar que la evaluación del desempeño cumpla su fin último, un mejor servicio público y un mejor país para todos. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.